Barros, José Máximo, que es especialista en oncología y en radioterapia, y se desempeña en el Hospital Austral y también en BIT Centro Médico. Por favor, doctor. Gracias, doctor Carrielo. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder estar acá y compartiendo la experiencia que tenemos hoy en esta nueva alternativa de tratamiento en cáncer de pulmón. Así que le agradezco también a todo el equipo organizador de Enfoques. Voy a transmitirles algunos conceptos hoy. Entiendo que la población es diversa, digamos, que está conformada por oncólogos, neumonólogos, radioterapeutas, imagenólogos, así que traté de ser bien conceptual y transmitirles un poco también la experiencia que estamos teniendo en estos últimos años. De todo esto vamos a hablar hoy, ¿sí? Y lo podemos también hacer por Twitter si alguno tiene ganas, que es sobre enfoques, SBRT, radioterapia, diferenciar lo que es centrales de periféricos, ¿sí? Algo de genómica y los desafíos que tenemos hoy en esta enfermedad. Todos sabemos que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en hombres y mujeres en Estados Unidos, ¿sí? Esta tabla está sacada del Instituto Nacional del Cáncer, que es la tasa de mortalidad publicada en 2015, donde el pulmón en las mujeres está en un segundo o tercer plano, ¿sí? En cuanto a la tasa de mortalidad. Y sabemos también que aproximadamente el 16% de los pacientes se presenta en forma temprana. Desde la última publicación de los trabajos que evalúan el rol del screening en cáncer de pulmón, es probable que esto a futuro aumente y está descrito que hasta un 50% de los pacientes podrían detectarse tempranamente, estadios T1 o T2, si se lleva adelante las políticas de tamizaje con tomografía en bajas dosis. Justamente el cáncer de pulmón de estadios tempranos siempre fue, digamos, pacientes del cirujano, ¿no? Estos iban siempre a la lobectomía más amplia ganglionar, pero bueno, muchos pacientes no son considerados médicamente para ser operables, ya sea por trastornos, por comorbilidades, por trastornos funcionales, respiratorios, y la radioterapia con fraccionamiento convencional históricamente fue la única alternativa que le quedaba a estos pacientes. Pero esta técnica, bueno, como saben, tiene alta tasa de falla local y aparte tiene mayor toxicidad dada por los campos de tratamiento que tenemos que realizar. Justamente la radioterapia, digamos, se benefició de un gran avance terapéutico y un gran avance tecnológico en las últimas décadas, ¿sí? Y estos avances justamente es la que hoy nos permite a nosotros, a los radioterapeutas, a los radiooncólogos, digamos, determinar con mayor precisión la radioterapia que le vamos a entregar a los pacientes. Y dos estrategias fundamentales pudimos lograr para digamos, acercarnos más a esta medicina de precisión en radioterapia, que es obviamente la mejor conformación de los tratamientos, guiado por imágenes y por la nueva tecnología, y los nuevos conceptos biológicos que van a ir de la mano de estas nuevas tendencias en radioterapia. ¿Y de dónde veníamos? Veníamos de esto: Hospital Güemes Aero, bomba de cobalto todavía activa, ¿sí? Fíjense lo que era la consola, no hay nada, no hay imágenes, no hay nada. Este es un equipo de tratamiento tridimensional, ¿sí? Donde empieza ya a tener un poco más la era digital. Y ahí está un poco lo que es el estado del arte en la radioterapia, ¿no? En la conformación tridimensional de los pacientes, que esto es algo que siempre está implícito hoy en lo que hacemos con los pacientes en los tratamientos. A partir de allí usamos diversas técnicas que se van incorporando como intensidad modulada y la guía de imágenes, que hace mucho más sencillo y mucho más precisa la radioterapia que entregamos. Obviamente utilizamos aceleradores lineales con multiláminas, ¿sí? Y de este concepto del avance tecnológico, del avance de la conformación y del viejo concepto de la radiocirugía cerebral, surge la idea de trasladar ese concepto fuera de la cabeza, ¿sí? Y eso lo conocemos como radioterapia estereotáctica, que aplica la utilización de múltiples haces, ¿sí? o arcos de tratamiento para producir una caída fuera de la zona donde se deposita la dosis muy rápidamente. Y generalmente esto habilita altas dosis de radiación en muy pocas fracciones, y de ahí el concepto que hoy conocemos también de ablativa, ya que en la literatura lo van a encontrar de las dos maneras, como SBRT o SABR. Y bueno, de la mano de estos conceptos, de estos cambios, la tecnología se va
se va ayornando también a eso y nos lo va haciendo cada vez más compacto todo. Y tenemos estos equipamientos, ¿sí? Como el que contamos en el hospital, donde, fíjense en la consola, la cantidad de imágenes que ahora tenemos en la misma consola de tratamiento. Fíjense la cantidad de pantallas con las que tenemos hoy que trabajar, ¿sí? Fuera del búnker de la aplicación. Y ya hablamos de simulación virtual, de fusión de imágenes y de imágenes dentro del mismo equipo de tratamiento. Esto nos permite hacer tratamiento guiado por imágenes y radiación volumétrica. Y a medida que somos cada vez más certeros en la aplicación, podemos entregar más altas dosis, estamos más pendientes del movimiento que puede tener el paciente o el tumor en este caso, ¿sí? Por lo tanto, las multiláminas se van cambiando, puedo generar campos más pequeños, y de todo este concepto también surge la necesidad de coordinarlo con el movimiento respiratorio, si yo quiero entrar a altas dosis, y es lo que conocemos como radioterapia respiratoria o gating respiratorio. La radioterapia que siempre conocimos, que eran haces estáticos que entregaban la radiación y iban girando, se va, digamos, también modificando, eso sigue siendo válido, pero también nos va permitiendo hacer una irradiación mucho más dinámica, porque si estoy tan pendiente del movimiento respiratorio, del movimiento del tumor, el equipo tiene que ser ágil en entregar esa radiación, esas altas dosis de radiación. Y de ahí viene también el concepto de irradiación volumétrica, donde tenemos el equipo girando 360 grados alrededor del paciente, como pueden ver en la figura de abajo. Y en unos minutos entrega la radiación. Y seguimos avanzando en esto, y hoy el concepto actual también hablamos de radioterapia adaptativa, que si yo entrego altas dosis puedo generar rápidamente cambios en la conformación del tumor y voy a necesitar adaptar mi tratamiento a esos cambios que rápidamente va a presentar. Y ahí surge también el concepto de la radioterapia guiada con resonancia magnética, que en Europa se están estableciendo los primeros equipos recién, es toda una novedad y en los congresos es como el gran tema actual, donde justamente uno va a ir adaptando la entrega de la radiación a las modificaciones que tenga el tumor a lo largo del tratamiento e incluso intratratamiento. Pero el concepto que estamos queriendo presentarles es el concepto de SBRT, y un poco decir, bueno, ¿qué es SBRT? Y SBRT es todo esto que estoy diciendo. Es guía de imágenes, o sea, quiero decir que es IGRT. ¿Es un tratamiento conformacional? Sí. ¿Tridimensional? Sí. ¿Es de intensidad modulada? También. Es todo eso conjunto. ¿Es radiocirugía? El concepto que tenemos en la cabeza, y en parte el concepto viene de ahí. O sea que todo eso es la SBRT. Pero lo que más trasciende a ese concepto técnico es la dosis que yo le voy a entregar al paciente. Porque estoy hablando de entregar altas dosis de radiación. Entonces nos cambia el paradigma a nosotros. Veníamos de tratar a un paciente en varias semanas y ahora paso a tratar al paciente en no más de 10 días, ¿sí? E incluso en 3 días hábiles, incluso en un solo día de aplicación. Entonces pasamos de fracciones diarias de 2 Gray por día de promedio, 3, ¿sí? Como todos saben, a fracciones de entre 6 a 30 Grays por día, donde ya justamente de 10 a 30 días hábiles pasamos a 5 días en total, ¿sí? Y se suma un concepto que antes no teníamos, que es el de ITB, ¿sí? Que es el movimiento interino que vamos a tener, ya les voy a mostrar ese concepto. Y tenemos que tener los tumores muy bien delimitados. Obviamente los milímetros son indispensables en esto, y las imágenes juegan un rol muy importante, tanto la tomografía, el PET e incluso la resonancia, para poder funcionar y planificar los tratamientos con esas mismas imágenes. Y justamente lo que les vengo diciendo, el movimiento respiratorio no lo puedo dejar pasar, porque 1 centímetro que uno se mueve, digamos, entregando estas dosis es muy importante en la eventual toxicidad. Y los conceptos biológicos, entonces, que este nuevo paradigma ahora, digamos, quiere expresar, ya no tienen que ver con la biología de esa apoptosis, de matar esas células, ¿sí? Poco a poco, sino que ahora lo importante de la SBRT es que va a explotar la geometría de la zona que yo voy a irradiar, y de ahí viene el concepto de ablacionar, necrosar esa zona que estoy irradiando. Imagínense el concepto de una lupa, ¿sí? Reuniendo todos los haces solares que se depositan en un punto, ¿sí? Para que rápidamente, donde se deposite ese punto, no haya dosis o muy poca dosis alrededor. Esa sería una imagen bastante práctica de lo que tenemos que llegar a hacer. Y también en este concepto, los principios radiobiológicos que siempre guiaron a la radioterapia parecería que no tienen que ver para dosis tan altas por fracción.
Entonces, ¿qué tiene que ver la SBRT con el cáncer de pulmón? Bueno, básicamente en estos pacientes es donde se empezó a trabajar, ¿no? Y las primeras experiencias vinieron de Japón y de Europa, muy artesanal, ¿sí? No existían estos equipamientos, pero básicamente la Universidad de Indiana fue pionera, digamos, en presentar los primeros trabajos y dar los primeros conceptos de SBRT en forma prospectiva. Después de esa primera experiencia de Timmerman, que hoy es uno de los líderes en el desarrollo de esta técnica, se desarrolló el primer trabajo prospectivo, fase 2, del RTOG 0236, ¿sí? Que evaluó la SBRT en pacientes con cáncer de pulmón solitario, o sea, nódulos pequeños, periféricos. Recuerdo hablando con gente del equipo de Timmerman, nos transmitía hace ya más de una década atrás las dificultades que habían tenido en que se les acepten los trabajos cuando los enviaban a revistas de alto impacto para poder publicarlas, ¿no? Y justamente acá tienen un poco lo que fue los primeros ensayos prospectivos, ¿sí? En tumores inoperables de pulmón, ¿sí? Con la experiencia de Japón, como les conté recién, en Estados Unidos, en Suecia o en Holanda, donde también aparte contamos que se empiezan a publicar los primeros resultados. Fíjense con las fracciones, esto es 4.800 centigrados en 4 fracciones, 1.200 cada una. Voy a hacer, digamos, como si nadie supiera. Pasamos de entregar 200 centigrados por día, ¿sí? A pasar a entregar 1.200 centigrados en una sola fracción en 4 días. Fíjense las tasas de control local a 3 años y la supervivencia global que también empezaban, y todos más o menos en coincidencia con los resultados, a pesar de los diferentes esquemas terapéuticos que ustedes van a ver acá. Entonces, también, digamos, esas primeras experiencias empiezan a establecer qué dosis le tengo que entregar, ¿no? Y justamente son los análisis de esos primeros trabajos japoneses donde empiezan a demostrar la importancia de la dosis en SBRT. Fíjense que en estos 257 pacientes evaluados, con diversos esquemas de tratamiento, ellos mostraron que en un seguimiento de 38 meses, los pacientes con quienes la dosis de prescripción tenían una dosis biológica efectiva mayor a 100 grays, mostraron una tasa de control del 91.6%. En cambio, si esa dosis biológica efectiva era menor a 100, la tasa de control pasaba a un 57%. No puedo avanzar si no les doy mínimamente el concepto de qué es dosis biológica efectiva. Es justamente el concepto de la dosis que yo tengo que entregar para poder lograr un efecto. Y es el concepto también que me permite medir y comparar diferentes fraccionamientos, ya sea tanto en el tejido sano o en el tejido tumoral. Y justamente dos esquemas terapéuticos van a ser comparables o van a ser idénticos si producen la misma dosis biológica efectiva. Es decir, si yo entrego 3.400 centigrados en una fracción, ¿sí? Va a tener la misma dosis biológica efectiva que si yo entrego, por ejemplo, 3 fracciones de 18 grays. Como pueden ver acá. Esto obviamente es sacado se lo robé a un colega de una presentación, el doctor Ferraris, pero es una aplicación que hoy tenemos disponible en el celular, donde, fíjense, 18 grays por día en 3 fracciones, el BET es de 150, 151. Y el 150 es para una fracción de 34. O sea que nosotros tenemos que entender que esos dos esquemas, ¿sí? Son equivalentes. Y fíjense, un esquema que usamos muy habitualmente, 5 fracciones de 1000 centigrados, tiene un BET de 100, que es el que hoy se considera, digamos, mínimamente u óptimo para poder tratar a estos pacientes. De ahí es que cuando nos escuchen hablar de esto van a hablar de otras dosis y otros fraccionamientos a los que habitualmente estamos acostumbrados. Y también de estas experiencias iniciales, que los que empiezan se llevan siempre las peores experiencias también, surgen los efectos adversos y los conceptos que van surgiendo. Entonces, en este primer trabajo de Timmerman, justamente, ellos evaluaban 70 pacientes con tumores menores a 5 centímetros. Fíjense que utilizaron dosis de 60 a 66 grays en 3 fracciones, o sea, 2000 centigrays por 3, ¿sí? Y encontraron toxicidades grado 3 a 5, o sea, toxicidades importantes en un número importante de pacientes, en un porcentaje importante del 27% versus 10, ¿sí? Aquellos que eran centrales o periféricos. Entonces, justamente este trabajo fue el que determinó a qué consideramos nosotros en radioterapia un tumor central.
Y esta foto, que la van a encontrar en todos lados, incluso en el consenso argentino de cáncer de pulmón, surgió también del trabajo de Timmerman y se refiere como central a aquellas lesiones que están dentro de los 2 centímetros del árbol bronquial principal, abarcando los grandes vasos, el esófago y demás. Y periférico todos aquellos que están por fuera. Otros autores justamente siguieron evaluando la factibilidad de irradiar a los pacientes con tumores centrales, y en el Anderson ellos reportaron una tasa de control local de 100%, pero fíjense, ya con 4 fracciones, ¿sí?, para un total de 5.000 centígrados, no 60 o 66 en 3, o la experiencia holandesa, que ya empieza a darle un poquito más de fracción, ¿sí?, ya les entrega 8 fracciones para un total de 6.000 centígrados. Y esto justamente, estos resultados dan la base a un nuevo estudio prospectivo que ahora se los voy a comentar. La experiencia de Timmerman, justamente, fíjense que las tasas de PFS, ¿sí?, y de sobrevida 3 años en pacientes inoperables, ¿sí?, está entre el 48 y el 55% respectivamente. Y acá está un poco reunida toda la información de la evidencia que tenemos hoy con SBRT en tumores inoperables. Donde fíjense, el estudio Nordic es la primera experiencia que les comenté en Estados Unidos. Discúlpenme con el manejo de la computadora. Y que incluía pacientes T1, T2, recibieron 3 fracciones de 15 cada una, hasta un total de 45, con un control local del 92%. La experiencia del RTOG 236, fíjense que también establece tumores menores a 5 centímetros, periféricos, con control local del 97% 3 años. Si saltamos al esquema del RTOG 915, acá se incorpora un nuevo concepto que es comparar una fracción de 34 versus 4 fracciones para un total de 48, también con muy alta tasa de control local a 3 años, o el 813 que le comentaba recién, que intenta evaluar cuál es la dosis de tolerancia o efectiva en los tumores centrales. Tiene una amplia, digamos, gama de dosis que va entre los 40 y los 60 grays en 5 fracciones. Y por último el SPACE, que compara 66 grays en 3 fracciones, el esquema del primer trabajo versus la radioterapia tridimensional conformacional, y que tiene una muy alta tasa de toxicidad versus la SBRT, que incluso al finalizar los autores consideran que es digamos, recomendable el uso de la SBRT sobre otro tratamiento conformacional a fraccionamiento convencional. Entonces, un poco nos van quedando ideas de las dosis que estamos entregando hoy por hoy. Fíjense que depende si son periféricos, centrales, alejados de la pericostal, porque acá hay un componente que yo quiero ablacionar un tumor, tengo que entregar una alta dosis, pero si tengo un tejido sano cercano, de ahí va a surgir la toxicidad, que puede ser desde una fisura costal hasta una neumonitis, ¿sí? Y esto es el consenso, básicamente, que ya está hace unos años, donde los esquemas de fraccionamiento que recomendamos son habitualmente en periféricos, 18 en 3 fracciones, 20 en 3 fracciones también puede ser, o incluso el esquema más habitual de 5 fracciones de 10 cada uno, y fíjense que a su derecha está también el concepto de la dosis biológica efectiva que ellos representan. Pero estos pacientes, bueno, pueden justamente, a pesar de que uno entrega bien la radiación correctamente, las dosis adecuadas, o no logra dosis adecuadas, es donde tenemos que empezar a evaluar, ¿sí?, cuándo estos pacientes pueden recaer en el seguimiento. Y el tamaño tumoral, dosis bajas entregadas o una captación muy elevada del SUV en el PET pueden ser justamente factores de riesgo para, como pronósticos de falla de recaída. Les muestro algunos casos para que vean básicamente cómo esto es en la práctica. Un paciente de 80 años con un carcinoma escamoso de 3 centímetros, ¿sí?, que se consideró un estadio 1B al momento del ingreso, a menos de 1 centímetro de la pared, se consideró inoperable porque tenía una estenosis aórtica severa, entre otras cosas, bypass y demás. Entonces se planificó un tratamiento de SBRT en 5 fracciones para un total de 50 grays. Fíjense al inicio cómo presentaba el nódulo de 3 centímetros, un poco el concepto de la planificación, y acá es muy importante que vean esto para poder interpretar el seguimiento de estos pacientes. Esta dosis en azul que ustedes ven, fíjense dónde está en la escala, que representa el 10% de la dosis que yo estoy entregando en este sector. La dosis que está en verde representa el 50%, es decir,
que esto acá tengo aproximadamente el 80% de la dosis que estoy entregando. Y en este sector alrededor, que no se escapa de los 2-3 centímetros, tenemos el 50%. O sea, la gran ventaja de la SBRT es que deposita una alta dosis en un sector y rápidamente hay un decaimiento y se disipa la dosis alrededor de donde la pude depositar. Y el resto del pulmón, fíjense, no recibe más del 10% de la dosis. Incluso no hay nada en el pulmón contralateral. Y esto es un ejemplo de cómo estaba el tumor, la comparación de cómo estaba el tumor al inicio, pre-tratamiento, y cómo está en su primer control 4 meses posterior, al inicio y al primer control. Otro ejemplo de paciente de 63 años, ¿sí? Sometido a una lobectomía y sampling en 2016 con diagnóstico de adenocarcinoma, que en el seguimiento presenta un nódulo del lóbulo superior derecho por PET con un SV de 3,8 y que medía 15 por 14 milímetros. Se consideró no quirúrgico por el funcional respiratorio y a este nódulo se le planificó justamente una SBRT también 5 fracciones de 10 Gray cada uno en días alternos por el antecedente de la lobectomía previa, con un seguimiento de 9 meses. Esto es, fíjense acá es lo que les mostraba recién, de este nódulo anterior que teníamos. Imagínense el campo de irradiación del 50% y esa es la alteración en la imagen que empezamos a ver según el campo de tratamiento que se va a ir modificando con el paso del tiempo. Lo mismo en un control casi a los 9 meses, que incluso su médico le pidió un PET, ¿sí? Y hoy no tiene ningún foco metabólico hipercaptante. Otro ejemplo también, porque digamos, la indicación, yo les pasé, les transmití la experiencia en los tumores inoperables, pero esto uno le empieza a volcar también a los tumores que recaen, un segundo primario, ¿sí? En la misma condición que esté inoperable, e incluso los pacientes que pueden desarrollar metástasis en el pulmón. Y acá un ejemplo de un tumor central, ¿sí? Dentro de esos 2 centímetros. Fíjense, también 65 años, lobectomía y sampling en 2016, era un T2N1, tuvo una recaída por PET y una adenopatía con un SV de 11.1 y que se le repitió la biopsia con diagnóstico de adenocarcinoma. Justamente por todo lo que les comenté de los tumores centrales, esta paciente recibió 45 grays en total en 5 fracciones, en días alternos. Otro ejemplo también de un paciente con 2 nódulos pulmonares o 2 tumores primarios, fíjense, tabaquista, EPOC, con diagnóstico de adenocarcinoma, se lo interpretó como estadio 3A y se decidió iniciar con quimioterapia, esto en el contexto multidisciplinario, tuvo una respuesta parcial por PET, y persistía la imagen en el lóbulo inferior derecho, una masa y un nódulo en la língula, borrándose la imagen a nivel del hilio pulmonar. En este caso se hicieron 2 esquemas de tratamiento, tanto el más superior como el inferior, de diferente fraccionamiento, con muy buena tolerancia, y esto es lo que el médico radioterapeuta termina después, digamos, evaluando, que son las restricciones de todos los órganos sanos. Estas líneas representan las dosis de todos los órganos sanos que están alrededor de la lesión. La parrilla costal, la costilla en particular, el pulmón contralateral, el esófago, etcétera, etcétera. Y fíjense, este caso, este paciente, cómo eran sus nódulos, pretratamiento. Luego de la aplicación de la SBRT en el primer control, ¿sí? Ya se empieza a presentar una reducción de tamaño en ambas imágenes. Y en el último control ya tenemos aún más respuesta y reducción del volumen en cuanto a lo que era la imagen inicial, sin enfermedad a distancia ni compromiso a nivel mediastinal. Entonces, bueno, justamente ahí viene otro tema muy importante, que es cómo sigo a los pacientes que les hago SBRT. Y tengo que empezar a pensar en el patrón de falla. No me tengo que olvidar que estos pacientes, el mayor riesgo que tienen es la recaída a distancia, que se presenta en un 25% de los pacientes, intralobar en un 15%, regional en un 9.6%, y que además también las experiencias del RTOG 236 me dicen que los tumores no escamosos tienen más chances de progresar localmente que aquellos escamosos. Entonces justamente hay que tener presente que hay hallazgos tempranos y tardíos que se van a observar a lo largo del seguimiento, ¿sí? Y que es muy importante interpretar las imágenes en relación al plan de tratamiento que se hizo inicialmente. Y por eso es mandatorio que nosotros tenemos que seguir a los pacientes indefectiblemente.
Esto para que vean, por ejemplo, un caso reciente de una paciente con un nódulo pulmonar, ¿sí? Y fíjense la imagen que tiene el primer control, no tengo la imagen acá, pero coincide estrictamente con esa imagen que les mostraba antes del 50% de la dosis que estuvimos entregando. Y uno espera que, como ya no se ve una imagen nodular, eso se vaya borrando con el transcurso de los días. Y para ir finalizando, les hago un poco la secuencia de lo que es hoy un tratamiento para nosotros en un paciente con cáncer de pulmón inoperable. Hago una imagen, ya les mostré, pero es un señor de 81 años, hipertenso, diabético, con cardiopatía isquémica y 4 bypass, que consulta por una neumonía aguda de la comunidad en 2016, y en una tomografía de control como es habitual hay un nódulo persistente. Se reconoce un nódulo de 28 milímetros en el lóbulo inferior izquierdo. Insisto, es el primer caso que les mostré antes, ¿sí? Y había un ganglio por debajo del rango adenomegálico en el espacio retrocavo y en la ventana ortopulmonar. Se le hace una PAF y se considera que es un tumor, un carcinoma epidermoide. Se le hacen los exámenes complementarios, obviamente, ecograma, espirometría y demás. Y se le hace un PET con una captación en ese nódulo únicamente de 7.6. La evaluación fue claramente multidisciplinaria. El paciente viene derivado por el área de cirugía torácica cuando desde ellos consideraron que no era quirúrgico. Y estas son un poco las recomendaciones que tenía el NCCN en ese momento, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer a un paciente que es médicamente inoperable? Y fíjense los diferentes fraccionamientos que ya me enunciaba, y esto del target, del objetivo de tener un BET por arriba de 100. Lo mismo que hablamos recién, lo consideramos un estadio 1B, con el concepto de que era un tumor periférico pero cercano a la pared. Y este es el concepto que les decía recién. Como el movimiento es muy importante, nosotros tenemos que tener en cuenta hoy la expiración y la expiración. Entonces, cuando hacemos la tomografía de planificación, la tomamos en esos 3 tiempos, para ver cómo es la exclusión de la imagen, cómo se mueve la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, tanto en la expiración, respirando normalmente, o en la inspiración. Y de ahí nos genera ese ITB, que es el tumor macroscópico, más la variación del movimiento en la respiración. Y eso es lo que te voy a tomar como variable para entregar. Así queda el plan de tratamiento. ¿Sí? Fíjense cómo se extiende la dosis del 50% en este caso. Bueno, este es el DBH. Y acá está el momento clave, porque es muy linda la planificación, queda como nos gusta, pero luego eso tenemos que volcarlo al equipo. Y yo tengo que ver que lo que planifiqué virtualmente en la computadora con las imágenes del paciente coincide con la imagen real. Entonces, una vez que el paciente entra al búnker de tratamiento, fíjense en todas estas consolas, yo le vuelvo a tomar una imagen en la misma posición que está el paciente, como una tomografía en cono de la zona que voy a irradiar, y donde veo que tanto la imagen de la tomografía dentro del equipo como la imagen de la fusión del plan de tratamiento, veo que están coincidentes. Recién ahí entrego la radiación, que se entrega en unos pocos minutos. Hacemos aparte una inmovilización del área abdominal para que haya menos exclusión y ese movimiento sea el mínimo posible. Este paciente completa el tratamiento como una tolerancia, asintomático, ¿sí? Sin requerimiento de corticoides. Este paciente en particular hizo 5 días consecutivos. Hoy nuestra conducta es más en días alternos. Y fíjense también el primer control luego del tratamiento. Ya había una disminución de la lesión, insisto, la que les mostré inicialmente, en comparación a la que estaba pre-tratamiento. Esto era en abril del 2017, en el ámbito, en el sagital o en el coronal. Ya en septiembre de 2017, 9 meses post radioterapia, no se visualiza la imagen nodular, ¿sí? Y hay una imagen, fíjense ahí, de 1 centímetro nada más, muy leve en este sector. Insisto, el paciente asintomático. Estos son los cambios como sigue evolucionando la lesión. Y fíjense acá, 16 meses post SBRT, como se empieza a alterar también. Hay un pequeño derrame pleural, pero no hay una imagen nodular consistente. El médico le pide un PET, ¿sí? Donde también da negativo para enfermedad neoplásica activa. Hoy este paciente continúa asintomático, lleva 17 meses de seguimiento y libre de progresión, y directamente se le estableció un nuevo control en 6 meses. Con respecto al tiempo, ya termino en esto, digamos, esto también se está evaluando en los pacientes operables, es una gran disyuntiva. Con el doctor Chimondí discutimos siempre que ambos fuimos a rotar al Anderson y ellos tienen un protocolo donde los pacientes se les ofrece entrar a cirugía o SBRT. Todos los protocolos de fase 3, en este caso, tienen un lento reclutamiento, ¿sí? Pero también hay experiencias y hay unos datos que serían una alternativa en los pacientes que rechazan desde ya la cirugía, o incluso en los que como una opción más al tratamiento.
las mayoría de las sociedades internacionales ya están empezando a establecer sus guías de tratamiento, ¿sí? Y sus recomendaciones en estas técnicas. Y también está publicado, porque es algo que siempre hablamos con el oncólogo, sobre cuál es la combinación del SBRT con las nuevas terapias, tanto terapias target como la inmunoterapia, donde no hay ninguna contraindicación en la mayoría de ellas. Incluso también hay un índice de radiosensibilidad que podría estar basado en la expresión genética del paciente y podríamos definir la dosis. Esto es algo también que se está estudiando activamente. Entonces, como digamos, conclusiones o desafíos que nos depara esto, justamente los avances tecnológicos facilitaron en gran medida el cambio de paradigma en la radioterapia, con una mejor distribución y reduciendo la toxicidad, potenciando la chance de control local y mejoría de tasa de curación. Todas las técnicas de tratamiento de intensidad modulada, IGRT, SBRT, donde se utilizan pocas fracciones, ¿sí? Tienen la ventaja de ganar tiempo, pero requieren personal calificado y excelentes programas de control de calidad. Atrás de cada tratamiento hay años de capacitación, hay ingenieros, hay físicos, hay equipos de muchos médicos que van siguiendo cada paciente en particular. El equipo puede hacer lo que quiera, pero puede hacer lo que el médico le pida que haga. La SBRT es un tratamiento con criterio curativo, seguro y efectivo para pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales. El avance en la experiencia nos permite individualizar los tratamientos basados en el tamaño tumoral y la proximidad de estructuras críticas. Futuros desarrollos en combinación con un mejor entendimiento, ¿sí? Y un enfoque molecular para optimizar las respuestas aseguran que la SBRT va a jugar un rol muy importante en el tratamiento del cáncer. Esta es una foto del equipo, yo represento un equipo de trabajo, ¿sí? El doctor Llosa está acá presente, nuestro jefe en el servicio. La doctora Filomía es una referente en pulmón que nos manda muchos pacientes a tratar. Y nada, gracias por haberme escuchado. ¿Tenemos tiempo todavía de alguna pregunta? Una pregunta. Esos 100 BET mínimo que se necesitan para irradiar, ¿es lo mismo 34 en una fracción que en fracciones de 800 SB o 600? ¿No hay otro efecto que puede estar ayudando al tratamiento con fracción, digamos, muy grande, o sea, de una dosis mayor a 1000? Es muy difícil de contestar porque con dosis tan altas de más de 1000 por día o más de 800, los conceptos del modelo lineal cuadrático que conocemos ya no entran en juego, ¿sí? Entonces son estimaciones biológicas que tenemos. Parecería que, digamos, si uso dosis habituales con dosis de 600, nos va a costar alcanzar un PET tan alto como el que logra una fracción de 34. No, yo lo que me refería, si no hay un efecto extra, digamos, que lo denominan abscopal, que ayudaría a tener mayor posibilidad de control de la enfermedad, inclusive a distancia. Sí, es un concepto que está hoy muy presente, más en los pacientes que hacen inmunoterapia en forma concomitante, y lo vemos más aún cuando irradiamos metástasis, incluso casi diría que lo intentamos lograr, ¿no? De que sí, hay como una hipoxia, genera una liberación de... Hoy se habla que la radioterapia es como un inmunomodulador, ¿sí? Y hay una gran interacción en ese sentido, o sea que incluso sería una herramienta muy útil para pacientes metastásicos que tal vez progresan en un sitio único y después lo permiten continuar incluso con la misma terapia que lo venían haciendo. Bueno. Nuestro primer paciente de SBRT era una mujer con diagnóstico de melanoma, con metástasis hepáticas, ósea, ayúdame Marco si me olvido de algo, y tenía una metástasis en glándula suprarrenal. Y bueno, y a ese paciente justamente nos pidieron una aplicación con una alta dosis, pero en una aplicación para desencadenar esa cascada inmunológica que vos mencionaste. La seguimos viendo la paciente, por lo menos durante un año sobrevivió, después la perdimos, pero no porque no sabemos si falleció, porque si viene a España y demás. Tendríamos que consultar al oncólogo si él tiene datos, pero sí, lo hemos hecho, eso a pedido de nuestros colegas oncólogos para desencadenar la cascada inmunológica.